comillas. Da más que los demás, eslón comillas. TV, cable e internet, eslón comillas. Da más que los demás, eslón. 11:35, último bloque ya de nuestro matinal más positivo en este día viernes lluvioso. Que me veo Francisca, pequeña. más pequeña de lo normal. Ahí. Gracias. Listo, para estar iguales. Tenemos ya conectado en línea por primera vez. ¿Usted piensa que Matías va a ser el abogado? No. Por primera vez de manera telemática vamos a establecer contacto con Pablo Contreras, nuestro abogado aquí panelista de Más Positivo, quien nos va a conversar sobre materia de pensión de alimento, que es uno de los que más suele realizarse consultas. Así que, Fran... Mientras está con el martillo listo para litigar, claro. Nosotros nos vamos a conectar con Pablo. Así que yo ahora te dejo, Mati, y voy a mirar mi monitor. Ahí, eso que pasa a llevarlo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, o buenas tardes ya. No, buenos días todavía. Buenos días. Aquí de manera telemática, se me atrasaron un Oye, poquito las ya. audiencias, así que no alcancé a ir al estudio. Pero lo importante es que aquí estás conectado con nosotros de igual forma. Pablo, bueno, ya Matías comentaba al inicio, alimentos. Uno de los temas más, obviamente, consultados en su mayoría por las mujeres. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso y también cómo pueden hacer efectivo el cobro de esto. Así que, Pablo, yo lo dejo a usted en este bloque. Ok, ahí tú me vas interrumpiendo con cualquier duda, porque Claro. a ver, es una temática que hemos ido tocando ya con el paso de las semanas, pero si ustedes me preguntan, a pesar de que es el tema que más tratamos, no solamente con ustedes, sino que también a través de nuestras redes sociales, pero es lo que más se pregunta en el día a día. O sea, si tú me preguntas de 15 personas que llaman a nuestra oficina, 14 son por un tema de alimentos, o sea, o relacionados directamente con los alimentos. Ya sea papás que tienen problemas con la deuda de los alimentos, que vamos a tocar ese tema, se va a hacer la segunda parte, o la primera, que mucha gente le pregunta, ¿y cómo regulo alimentos? ¿Ya? Porque claro, hay algunas mamás que ya lo tienen regulado, que tienen más o menos claro cómo funciona, pero hay otras, mamás o papás, porque siempre recordemos que también los papás hoy día se hacen cargo del cuidado de sus hijos, en menor medida, por cierto, un tema justamente cultural, pero pasa, ¿ok? Entonces, mucha gente nos pregunta, pero ¿y cómo se regulan? ¿Qué tengo que hacer para poder regular los alimentos? Ya. Lo primero que hay que tener claro es que existen dos formas. ¿Ya? Lo típico que podemos decirlo de una manera súper coloquial, a la buena, o por intermedio del tribunal a través de una demanda judicial. ¿Qué vendría siendo? Disculpen. ¿Qué vendría siendo a la buena? A la buena viene siendo que la ley establece la posibilidad y también la obligatoriedad de que las partes tengan que regular la pensión de alimentos a través de una mediación. ¿Ya? La mediación lo realizan los centros de mediación. En todas las comunas hay uno, en toda comuna que existe un tribunal de familia, San Javier lo hay, en Talca lo hay, en Curicó, etcétera, va a haber un centro de mediación al que ustedes van a poder acudir y pueden pedir una hora. Esa hora la pueden solicitar ya sea por internet o la van a poder solicitar también de manera presencial o por vía telefónica. Hay una página, esto también porque mucha gente me lo ha preguntado y dice, pero ¿y cómo llego yo al centro de mediación? O yo vivo lejos del centro de mediación. Hay una página que se llama mediacionchile.cl donde va a salir, ustedes pueden ingresar con su clave única y pueden pedir la mediación por internet. O sea, muy, muy sencillo esto de poder hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Les van a pedir los datos, van a pedir los datos obviamente de los hijos que tienen, los datos personales y los datos de la persona a la que ustedes le van a pedir alimento. ¿A quién tienen que pedir alimento? Por regla general va a ser al padre o madre que no tiene el cuidado personal. Esa es la regla general, ¿ya? También, para que quede claro, existen otros alimentos, que son los denominados alimentos mayores, cuando son los hijos ya mayores de edad, pero que todavía se encuentran estudiando, que quieren demandar a su papá o a su mamá. O puede ser a los dos, porque también siempre tenemos como en la mente la lógica de que la mamá que tiene cuidado demanda al papá. Pero hay casos también en que los niños tienen 18, 19, 20 y puede que se hayan ido de la casa y que a lo mejor no tengan una buena relación con sus padres y ellos también van a poder demandar alimentos directamente a su mamá y a su papá, ¿ya? Para que también lo tengamos claro. Entonces, la mediación es un proceso que lo que busca es llegar a un acuerdo, básicamente. Las partes, este mediador va a actuar como un tercero que va a tratar de ir ayudándolos a lograr un entendimiento. Si ese entendimiento se produce, ya lo que hace el mediador es levantar un acta que van a firmar ambas partes y ese compromiso que quedó plasmado en este documento se va a enviar al tribunal de familia.
El tribunal de familia va a abrir una causa donde va a quedar esto registrado. O sea, esto no es que quede en el aire, no es que el mediador los ayudó y listo y papá va a pagar voluntariamente. No, esto se va a ir al tribunal de familia y va a tener la misma validez que si esto fuese una demanda. Y además, dime. No, no, no. La diferencia es que no van a tener que pasar por el tema del juicio, básicamente, si se Por resuelve la supuesto. mediación, ¿cierto? O Esa sea, sería como la diferencia. y es mucho más rápido. Y es mucho Claro, más que es titular en el tribunal, pero no pasa a juicio. Justamente, no va a haber, lo que se va al tribunal es básicamente la documentación y el tribunal la aprueba, no va a haber una audiencia, no los van a llamar a nada y se va a ordenar aperturar una libreta de alimentos, se apertura esa libreta de alimentos y el papá va a tener que comenzar, o mamá, a pagar en esa libreta de alimentos todos los meses. La regla general es que los alimentos se pagan los días 5 de cada mes, del mes en el fondo que se está cobrando. Un ejemplo, si ustedes regulan alimentos en el mes de enero, esos alimentos van a tener que comenzar a pagarse todos los 5 a contar del mes de febrero. Siempre es al mes siguiente en el fondo de que esto se aprueba, cuando comienza esta obligación. Esa es la solución, como podríamos decir, a la buena, ambas partes de acuerdo, y en el fondo también esto asegura una posibilidad también de que si yo me comprometo a pagar un monto es porque yo también tengo la capacidad de pagar ese monto. Se ha demostrado que en realidad las mediaciones, desde el punto de vista cuando se logran aprobar, hay mucha más tasa de cumplimiento que cuando es obligatorio a través de una demanda judicial. Por un tema también que el papá se obliga a algo que también puede hacer. ¿Ya? Ahora, pueden ocurrir dos cosas. La primera situación es que vayan a mediación y no hay posibilidad de acuerdo. Es decir, no sé, un ejemplo, la mamá considera que necesita 300.000 pesos y el papá dice, no te puedo dar más de 150.000 pesos. Obviamente hay una distancia que está muy lejana entre uno y otro, no va a haber acuerdo y se frustra la mediación. También está la posibilidad de que no se logre encontrar al papá o el papá simplemente no asista a esta mediación. Y por ende también se va a frustrar la mediación porque no se logró en el fondo este acuerdo. Cuando la mediación se frustra, aquí viene la segunda etapa, que ya es la etapa judicial, que es a través de una demanda. En esa demanda ustedes requieren sí o sí un abogado. Puede ser un abogado gratuito, un abogado particular, pero siempre van a necesitar un abogado que los represente. ¿Ya? Ahora, y aquí también viene la pregunta, ya superamos un poco cómo se regula, ya sabemos que tenemos la mediación o tenemos la demanda judicial. Ahora, la pregunta que también mucha gente hace normalmente, pero ¿y cuánto me tiene que pagar? ¿Cómo sé yo cuánto me tiene que pagar? La verdad es que esta es una pregunta que no es tan fácil de responder, porque va a depender del caso a caso, pero podemos hablar de ciertos parámetros mínimos y parámetros máximos, ¿ya? Que en el fondo la ley da para poder determinar esto. Lo primero que tenemos que tener presente es que la ley señala cuánto es un monto mínimo a pagar cuando se trata de un hijo, que es un 40% de un ingreso mínimo. El ingreso mínimo ha ido subiendo y actualmente ese monto está en 176.000 pesos. ¿Ya? Ese es el monto actual con el aumento del sueldo mínimo del mes de mayo. Y respecto del monto más bajo, es decir, cuando hay más de un hijo, el mínimo es un 30% de un ingreso mínimo por cada hijo. ¿Ya? Ese monto actualmente está en 132.000 pesos. ¿Ya? Este monto de 132.000 pesos, que en el fondo es el mínimo cuando es más de un hijo, aquí hay dos posibilidades. La primera, que la mamá esté demandando por 2 hijos, por ende es un 30% de un ingreso mínimo por cada uno de esos hijos, por ende va a ser 264.000 pesos. Pero también hay la posibilidad de que yo tenga solo un hijo con el papá, y que en realidad el papá es el que tiene más hijos y que también reguló pensión de alimento. Entonces, ahí sería un 30% de un ingreso mínimo, pero respecto solo de ese hijo que yo estoy demandando. Esa es Claro. un poquito la lógica. Ahí estamos hablando siempre de mínimos, para que lo tengan súper presentes. O sea, menos de esto no debería regularse a menos que hubiesen circunstancias extraordinarias. No sé, pues el papá se encontrase detenido, el papá tuviese un problema de salud muy grave y no pudiera trabajar, salvo que esos fueran los casos, esa es la regla general. También mucha Perfecto. gente me pregunta, pero ¿y qué pasa si el papá no trabaja? O muchos papás también me preguntan, ¿qué pasa si yo no trabajo? ¿Cuánto es el monto que yo tengo que pagar? Del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la ley pone unas presunciones que dice que esto es lo mínimo. Es decir, si yo gano el mínimo o yo no trabajo, esto es lo que yo voy a tener que pagar. Claro, si él no tiene ningún impedimento para trabajar, él tiene que cumplir con ese monto mínimo sí o sí. Exacto, Solamente los aunque puntos excepcionales que conlleven su salud, ahí no. Pablo, en este caso te quiero hacer una consulta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando esto no se regula judicialmente? Me refiero, cuando no va a mediación
Y, por ejemplo, ellos llegan a un acuerdo por sí mismos, les pagan un monto mensual y después quiere regular, existe una demanda. Y los padres dicen, pero oye, yo estuve pagando como todo el tiempo y comienza a quedar un poco la escoba en ese sentido. ¿Se puede regular desde ese momento la pensión alimenticia? Sí, mira, sí, por supuesto. O sea, yo creo que es súper bueno que no siempre esto sea por una obligación legal, sino que sea por esta obligación moral. Yo soy el papá y tengo que pagar y perfectamente las partes pueden acordarlo sin llegar a una sentencia de realizar este pago. Pero eso tiene un problema y ese problema normalmente va a ser para quien recibe los alimentos más que para quien da los alimentos. Ah, ¿Por ya. qué? Porque quien recibe los alimentos, la problemática va a estar en la siguiente. ¿Y qué pasa si un día el papá no me paga? ¿Cómo lo exijo? No puedo exigirlo porque no está regulado judicialmente. Entonces, ese va a ser el problema. Algunos pueden decir y piensan también, y esto vamos a tratar de aclararlo, en que muchos papás dicen, ya, pero es que si no está regulado, después me va a demandar y va a decir que yo nunca le pagué y me puede cobrar. Y mucha gente habla del retroactivo, ese término es muy utilizado. La verdad es que eso jurídicamente no existe. ¿Ya? La obligación de pagar alimentos nace desde el momento en que yo lo regulo, ya sea por intermedio de una mediación o sea a través de una demanda de alimentos. Está bien, existe una obligación moral de ahí para atrás, pero esa obligación moral no tiene un resultado jurídico. Eso que implica que si yo pagué voluntariamente alimentos o no los pagué y luego me demandan, no voy a tener que pagar nada para atrás. Esto es siempre desde la demanda. Lo que pasa es que mucha gente confunde el retroactivo con otra cosa. Supongamos que yo demando al papá de alimentos y la ley regula cuando tú demandas de alimentos, la ley inmediatamente dice que el tribunal deberá fijar alimentos provisorios desde la fecha en el fondo en que el tribunal provee la demanda. Es decir, yo ingreso la demanda y el tribunal regula alimentos provisorios. Entonces, ¿qué pasa? Que puede que yo notifique al papá y la fecha entre que yo lo notifique y que se haga la audiencia, a veces puede pasar bastante tiempo por distintos motivos, porque la audiencia no se hace, porque se suspende, porque no se llega a un acuerdo y se hacen muchas audiencias y el proceso judicial a veces se va alargando. Pero ocurre que ya se regularon alimentos provisorios, que es decir, que se tienen que pagar mientras dure este juicio y algunos papás no lo pagan. Entonces, lo que aquí dice es que yo tengo que pagar todo para atrás desde el momento en que se regularon estos alimentos provisorios. Y ahí sí opera este término del retroactivo. ¿Pero por qué opera? Porque hay una resolución judicial que lo concedió. Eso tienen que tenerlo muy, muy en claro. ¿Ya? Entonces, estábamos hablando de los montos mínimos. Ahora hablemos del otro lado, del monto más alto del mínimo o los máximos. ¿Ya? La ley señala hoy día que el monto máximo, que se puede superar bajo ciertas circunstancias excepcionales, es un 50% de los ingresos del papá. Ya. ¿Qué significa eso? Que si un papá gana 1.000.000 de pesos, el monto mínimo que le van a regular, si es un hijo, son 176.000 pesos. Y el monto máximo son 500.000 pesos. Entonces, cuando me hacen la pregunta, ¿y cuánto es lo que tienen que fijar de alimento? Ese va a ser el tramo. Obviamente no va a ser ni el mínimo, ni tampoco va a ser el máximo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué factores entran a jugar para poder determinar en cuánto va a quedar? Aquí entran ya factores un poquito más complejos. La edad del niño, porque no es lo mismo un niño que tiene 2 años versus un niño que tiene 19 y que va a entrar a la universidad. O sea, Claro. por supuesto que los gastos son mayores. Entonces, la edad del niño y cuáles son su etapa vital y los gastos que ese niño tiene. Eso es tremendamente importante en el fondo para poder determinar en cuánto van a querer sus alimentos. Pero no solo eso, sino que también, además de eso, hay que ver cuánto es lo que gana la mamá. ¿Por qué? Porque si el niño puede tener gasto, un ejemplo, por 700.000 pesos, y puede que ambos padres ganen 1.000.000 de pesos, entonces tiene mucho sentido que se repartan mitad y mitad esos gastos. Pero puede ocurrir que la mamá no tenga trabajo porque a lo mejor se dedica a cuidar este niño, o porque puede que tenga más hijos y en realidad no pueda trabajar por eso, o que gane el mínimo. Entonces, hay una diferencia y esos montos, por ejemplo, si el niño gasta 700.000 pesos y la mamá gana la mitad, entonces un tercio va a tener que le corresponde pagar a la mamá y los otros 2 tercios al papá. Esa es más o menos la lógica. Entonces, no es tan fácil dar una respuesta de cuánto tiene que pagar el papá porque hay muchos factores que entran en juego. Pero los principales, cuando uno gana más, el papá gana más del mínimo, es las necesidades del niño y los ingresos de la madre. Esos son factores también que son fundamentales para poder determinar esto. Y ahora, si ustedes ya quieren saber con más exactitud cuánto le corresponde pagar al papá, ahí es donde tienen que consultar a un abogado porque en el fondo este es un juego un poquito más complicado a lo mejor de lo que estamos hablando.
Ahí está también algunos otros factores que tienen menor o mayor relevancia, porque puede que el papá a lo mejor gane 1.000.000 de pesos, pero en realidad puede que tenga varias propiedades que la haya recibido por una herencia y que las arrienda, entonces puede que de su sueldo gane ese millón, pero tenga otros tipos de ingresos, o que tenga una sociedad a su nombre, entonces no sea tan fácil cuando no tiene un sueldo fijo, por ende puede que sus ingresos tengan una fuente distinta, entonces cada caso hay que analizarlo en el fondo como corresponde, ¿ya? Ahora bien, Perfecto. aquí estamos hablando en el fondo de cómo regular estos alimentos y más o menos cuánto tendría que regularse. Pero hay una temática que nos preguntan todos los días, es decir, ¿y qué pasa si no me pagan? Porque es muy bonito regularlo. Esa es la parte que nos interesa. El día a día. Esa es la otra parte relevante. A ver, vamos a partir por la parte más sencilla. Cuando se regulan los alimentos, ya sea por mediación o sea por intermedio de una demanda, es porque se abrió una causa judicial. Eso tienen que tenerlo súper claro. Y volvemos un poquito atrás. Si esto no está regulado por el tribunal, ya sea ni por mediación ni por demanda, no hay una obligación de pagar alimentos, por ende no pueden iniciar ningún proceso de cobranza de alimentos. ¿Ya? Entonces, imaginémonos ya que tengo regulados los alimentos y resulta que el papá no me pagó. Ya sea que no me pagó un mes o que no me ha pagado en mucho tiempo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, ya sea por intermedio de un abogado o lo puedo hacer yo mismo, con mi clave única a través de la página del Poder Judicial, ingresar al Poder Judicial y solicitar algo que se denomina la liquidación de los alimentos. Ese es lo primero para comenzar. ¿Qué es la liquidación de los alimentos? Es un cálculo que hace el tribunal donde se contemplan dos cosas. Primero, cuánto es lo que tenía que pagar y cuánto es lo que el papá pagó. Se hacen los descuentos, supongamos que tenía que pagar 200.000 pesos por 6 meses, 1.200.000 y el papá pagó 800.000 pesos. Entonces ese cálculo va a arrojar que el papá tiene una deuda de 400.000 pesos. Entonces eso se denomina liquidación. La liquidación tiene un proceso en que una vez que se calcula por parte del tribunal, se le va a notificar a la mamá y se le va a notificar al papá. Y cada uno puede hacer sus objeciones. ¿Qué es una objeción? La objeción es decir que yo no estoy de acuerdo con esa liquidación. Pueden haber un sinfín de motivos por los cuales yo puedo no estar de acuerdo. El ejemplo más común, que el papá, y esto la verdad es que no se lo recomiendo, pero lamentablemente pasa y pasa mucho. Dijimos al principio que cuando se regulan los alimentos se va a abrir una libreta de alimentos. Y el cálculo que va a hacer el tribunal respecto de esta deuda es respecto de esa libreta de alimentos, ¿ya? Hoy día no es necesario ni siquiera que las mamás lleven la libreta o que lleven el estado de cuenta, porque el tribunal tiene un convenio con el Banco Estado y escanea inmediatamente cuántos son los depósitos del periodo. Es decir, aquí nadie va a poder ni mentir ni inventar montos, ¿ya? Que antes pasaba, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Y que a muchos papás les ocurre lamentablemente y dicen, es que yo le pasé el dinero en otra cuenta. Y uno le pregunta, ¿pero por qué? No, es que ella me llamó y me dijo que tenía pagada la cuenta y le deposité en la cuenta Ruth. O le deposité en la cuenta de mi hija, o se la pasé por mano. O me dijo que necesitaba tal cosa, un computador para mí, que yo le compré el computador y me dijo, no paguéis pensión por 2 meses. Y resulta que al momento que sale esa liquidación, obviamente nada de lo que están hablando va a aparecer. Por una cuestión muy lógica, porque el tribunal solamente ve lo de la libreta de alimentos. Los acuerdos que las partes han llegado por fuera no van a estar ahí. Ahora, que llegue esta liquidación y no contemple estos dineros, no necesariamente es porque la mamá lo esté ocultando, es porque nadie supo, el tribunal nunca supo, y las partes tampoco nunca le informaron al tribunal. Entonces, cuando a ustedes les llegue una notificación, es súper importante que revisen estos montos, y si a ustedes les pasó esto, tienen que hacer lo que se denomina la objeción de la liquidación, que básicamente es decirle al tribunal, mire, sabe que este cálculo está malo por esto y por este motivo, y acompañar comprobante. O sea, la verdad es que respecto del pago por mano, si algo que la mamá se lo reconozca, no hay mucho que hacer porque no van a poder comprobarlo. O sea, al final es un tema de prueba. Pero, por ejemplo, si le depositaron en cuenta RUT y le pusieron una transferencia, por ejemplo, que dice pago pensión, bueno, ahí va a ser muy simple porque se saca el comprobante de pago, se acompaña en la causa y probablemente el tribunal les va a acoger la incidencia. Si le compraron algo al hijo, bueno, ahí es un poquito más complicado, pero si fue un acuerdo, las capturas de pantallas de WhatsApp les pueden servir, entonces igual hay mecanismos para solucionarlo. Obviamente cada caso también tiene su complejidad, algunos papás también han cometido el error de que no solo por un par de meses o por una vez le depositaron en la cuenta RUT, he visto papás en que le han depositado 2 años en la cuenta RUT, o a veces en una cuenta que no es ni de la mamá, entonces cada situación hay que analizarlo con un poquito de calma. Ya, pero imaginemos que el tema está zanjado, que ya está determinado cuánto es el monto de la liquidación y el papá no ha pagado. ¿Ya? Entonces, ¿qué opciones tengo? En este caso, como la mamá, hoy día hay muchas, la verdad.
La verdad es que son bastantes porque hasta hace poco eran muy pocas las medidas que la mamá podía tomar, pero hoy día son bastantes y vamos a ir enumerándolas en orden de importancia y la forma en que estas se van aplicando. La primera, yo creo que la más conocida, la más clásica y también por muchos la más temida, es la orden de arresto. Si no se paga, independiente de cuánto sea la deuda, la mamá siempre va a poder pedir una orden de arresto. Normalmente esa orden de arresto tiene un plazo de 15 días. ¿Qué significa eso? Que el tribunal, si no se paga, le va a dar al papá una orden de arresto por 15 noches en realidad, las cuales va a tener que cumplir en un recinto penitenciario. Los van a enviar a buscar por policía de investigaciones y aquí, ojo, muchas mamás hasta hace tiempo atrás decían, pucha, yo la verdad es que pido orden de arresto y no pasa nada, nunca encuentran al papá. Hay un motivo, en realidad no es que no es que no lo buscaran. Lo que pasa es que lamentablemente las órdenes de arresto tenían el siguiente sistema. Se mandaba la orden de arresto y se le encomendaba, por ejemplo, supongamos que el papá vivía en Talca, a una comisaría o a la policía de investigaciones en Talca. Y la policía de investigaciones se lo asignaba a uno o a dos funcionarios. Y eran esos funcionarios y no otros los que tenían que ir a buscarlo. Y si a mí me hacían un control de identidad, no iba a aparecer nada porque estas órdenes de arresto no estaban asociados a lo que se denomina el Registro Nacional de Prófugos. Pero hoy día, con las modificaciones legales, todas las personas que estén hoy día en el registro de deudores, que de ahí vamos a hablar un poquito de eso, con una deuda de más de 3 meses y se pide orden de arresto, van a ir a parar también al Registro Nacional de Prófugos. ¿Qué significa eso? Que cualquier control de identidad que les hagan a estas personas, A ver, parece que Pablo, dime. parece que no te estaba, te perdí, ¿volviste? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas? Te escucho. Ah, ya, no, lo que pasa es que aquí te pegaste, te dejé de escuchar y que este sí. Ya, ahora sí continuamos, ya retomamos el Ya. contacto. Entonces, estábamos en que estas órdenes de arresto hoy día son bastante más eficaces que antes. Ahora, ¿qué otra medida también tengo paralelamente con la orden de arresto que normalmente van juntas? El arraigo nacional, que es la posibilidad de que esta persona no salga del país, y si sale también la van a tomar detenida, y la otra posibilidad que también hay mucha gente que también le tiene susto, que es la suspensión de la licencia de conducir, que implica dos cosas. Primero, que no va a poder sacar una nueva licencia de conducir, y segundo, que no va a, una vez que lo detengan, cuando que lo detengan, le van a quitar la licencia de conducir por un periodo de tiempo que puede ser incluso de hasta 6 meses, que es bastante tiempo. Entonces, algunos papás que trabajan con la licencia, evidentemente no es algo que les convenga. ¿Cuál es la única manera de alzar estas órdenes? Poniéndose al día con la pensión. Entonces, en realidad es un mecanismo que tiene cierto grado de eficacia. Pero las reformas legales crearon un nuevo sistema, ¿ya? Que le vamos a llamar el Registro Nacional de Deudores, que tiene una serie de mecanismos para poder hacer que los papás paguen la pensión de alimentos. ¿Cuál es esta? La primera de ellas, que el Registro Nacional de Deudores es un registro público, ¿ya? Que no es que yo pueda ir y preguntar por cada persona. ¿Pero en qué sentido? Parece que justo hay un incendio acá. Un operativo. Pero no es mi edificio el que se está quemando, así que puedo continuar, pero no sé si se escucha muy fuerte el ruido. No, tranquilo, dale nomás. Ya. Entonces, lo que yo comentaba es que Tuvimos un problema con la conexión con nuestro Pablo, aguántame abogado, un cachito. Pablo Sí. Contreras. Ahí de producción, nuevamente tener la conexión, pero estábamos con Pablo en conversación. Lamentablemente tuvimos la pérdida de conexión, pero nuestro equipo va a generar un nuevo enlace para tener contacto. Bueno, parte entonces un tema bastante complejo en el sentido de que, ya lo mencionaba Pablo Contreras, varía según el caso, el pago de, en este caso, la pensión de alimentos y por supuesto también cuando no hay un pago, el proceso, ¿no?, de búsqueda y detención, porque claramente está, en este caso, la persona que no está cumpliendo, ¿no?, con un mandato, en este caso judicial, que es el pago de pensión de alimentos en este caso niños y también adolescentes. Recordemos que esta ley aplica para también los mayores de 28, hasta los 28 años, siempre y cuando la persona no se encuentre estudiando. Bueno,
es parte al menos de las conversaciones que tuvimos de Juris Maule, donde Pablo Contreras, por supuesto, tiene sede con otros también abogados. Fran Balmaceda. Así es, bueno, pero quizás la próxima semana vamos a hablar por interno con Pablo para ver si podemos terminar el tema. Voy a cerrar aquí para que se me vea la carita. Y Pablo aprovechó obviamente porque yo sí podía verlo, de despedirnos, que por favor lo despidiéramos con la audiencia. Y nosotros les pedimos las disculpas del caso, pero no vamos a dejar este tema aquí, lo vamos a retomar para que Pablo pueda terminar y todas las personas, sobre todo las mujeres u hombres también, que están interesados. Son menores, pero también. No importa, pero están y hay que mencionarlos a todos, para que aquellas personas que estén interesadas entonces puedan tener toda la información pertinente. Así que bueno, las disculpas del caso y como les digo, esto va a concluirse. Bueno, Fran Balmaceda, escuchamos la sirena del cuerpo de bomberos que indica el mediodía. Nosotros comenzamos a despedirnos, los dejamos invitados, eso sí, a las 14 horas a nuestro noticiero de media tarde. En la noche, Mauricio Gutiérrez con La Noche de tu Suerte. Y por supuesto ya nosotros nos vamos a estar reencontrando el día martes. Martes, de veras que fin de semana. Regio, festivo. Sí. Así Cuídese, maneje con cuidado, por favor, porque las precipitaciones van a continuar. No queremos accidentes, no queremos que usted termine de forma negativa el fin de semana. Así que, ojo, precauciones, si se puede quedar en la casita comiendo sopaipilla, algo rico, mucho mejor. Sí, pues. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente Chao. fin de semana. Chao, chao.